Tiempo suspendido, la estabilización que congeló la democracia en Venezuela. Horror en el fuerte Guaycaipuro, denuncian abusos y deterioro de presos políticos. Golpe al régimen. Israel anuncia la eliminación de figuras claves de Irán. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela. Soy Yasmín Velasco y este 17 de marzo estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. La estabilización de Venezuela ha mutado de una fase transitoria a un estado permanente de control, bajo la tesis de Joseph Humire, experto en seguridad global y director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. El país ha ingresado en un ciclo de tiempo suspendido, un ecosistema donde el régimen administra el orden sin fecha de caducidad, desplazando la transición democrática hacia un horizonte indefinido. Génesis Pérez nos informa. Lo que originalmente se proyectó como una hoja de ruta de 3 etapas, estabilización, recuperación y transición, ha mutado en una estructura circular donde la primera fase ya no es un punto de partida, sino un destino permanente. Según Joseph Humire, experto en seguridad global y director del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Venezuela opera hoy como un esfuerzo en marcha. Esta definición no es menor, sugiere que la estabilización ha dejado de ser un medio para convertirse en el eje dominante, absorbiendo el ritmo de todo proceso institucional y social. Venezuela es un esfuerzo continuo, es un esfuerzo que va a requerir un compromiso persistente y lo que estamos haciendo es comenzar a nivelar ese compromiso a través de la interagencia, francamente. Pero en el Departamento de Guerra nos estamos enfocando en la primera fase de los planes de 3 fases que el secretario Rubio ha delineado: estabilización, recuperación y transición. Bajo esta dinámica, la fase inicial sugiere haber dejado atrás su naturaleza transitoria, el control de los recursos estratégicos, con el petróleo como epicentro, la contención del colapso institucional y la vigilancia del aparato estatal, se consolidan como objetivos sin horizonte de cierre. Acuerdos con Chevron y Shell proyectan hasta $100.000 millones en inversión, mientras la producción cercana al 1.000.000 de barriles diarios genera más de 17.500 millones anuales, y nuevos pactos energéticos buscan cubrir deudas superiores a los 7.000 millones. Mientras el control se profesionaliza, las fases de recuperación económica y transición democrática quedan subordinadas a este estado de excepción permanente. No desaparecen del discurso oficial, pero pierden su carácter de urgencia. El Departamento de Guerra se ha centrado en el aspecto de estabilización de ese plan, y ese aspecto de estabilización requiere que tengamos un compromiso persistente con el gobierno venezolano y las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿no? Tenemos ese compromiso. Tanto el general Donovan como yo hemos podido visitar Venezuela en las últimas semanas y hemos tenido discusiones con el gobierno venezolano, y hasta hoy continúan cumpliendo con muchas de las garantías de seguridad que hemos estado pidiendo. Venezuela se erige así como el caso de estudio de una nueva geopolítica del tiempo, en un modelo donde las fases iniciales no se superan, sino que se administran indefinidamente. Un sistema diseñado para que el país no retroceda hacia el caos total, pero que tampoco logre abandonar jamás el punto de partida. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Familiares de presos políticos vinculados al caso Operación Gedeón exigieron abrir una investigación contra el exdirector del fuerte Guaycaipuro, Oyarbes Calderón, por presuntos tratos degradantes y violentos a la integridad física de detenidos durante su gestión. La denuncia se suma a nuevas alertas sobre el estado de salud de algunos reclusos y a las vigilias que familiares mantienen desde hace más de 2 meses frente a el helicoide para exigir la liberación de todos los presos políticos. Juliana Palmar con los detalles. Familiares de presos políticos vinculados al caso de la Operación Gedeón denunciaron presuntos abusos en el Frente Guaycaipuro y solicitaron abrir una investigación formal contra el exdirector de ese recinto, Oyarbes Calderón. Aseguran que durante su gestión se registraron tratos degradantes y vulneraciones a la integridad física de personas bajo custodia. El ente internacional se haga cargo de esta persona, que es Oyarbes Calderón alias Sirio,
que no deje que esto quede así. Él tiene que pagar por todo lo que le hizo a todos los muchachos que se encuentran allá adentro, tanto presos políticos como presos comunes, porque sinceramente hay muchísimas personas allá adentro. Entonces, lo que es Ente Internacional, Marco Rubio, Laura Dogu, no deje que esto quede así. Así que agarren y hagan una investigación con Yarbe Calderón, con el señor Diosdado Cabello. Esto no puede quedar así. Tienen que pagar y hacerse justicia por cada una de las personas que fueron torturados bajo su régimen. A esta situación se suma la preocupación por la salud de José Sánchez, de 67 años de edad, conocido como Mazuco. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa informó que habría sufrido un infarto mientras permanece recluido en la cárcel de Rodeo 1. A pesar de ello, denuncia que continúa aislado y sin recibir la atención médica que requiere. Guanipa además visitó a los familiares de los presos políticos que se encuentran fuera de los centros de reclusión de la Gran Caracas. La vida de Mazuco está en riesgo. Recibimos información de la familia del comisario José Alberto Sánchez Montiel, según la cual habrían informado desde su centro de reclusión que sufrió un infarto. Hasta estos momentos no sabemos nada de su estado de salud y su familia denuncia que no saben si ha tenido la atención médica adecuada. El régimen ha orquestado una campaña de acoso sistematizado contra Mazuco y su familia. No solo lo secuestraron a él, sino también a 2 de sus hijos, quienes fueron liberados hace pocos días. Las denuncias también alcanzan el caso del militar Juan Carlos Caguaripano, detenido desde el año 2017 por liderar una sublevación militar contra el gobierno chavista. Organizaciones de derechos humanos y familiares han advertido sobre las condiciones de su reclusión. Mientras tanto, familiares continúan en las vigilias frente a la sede del Helicoide en Caracas. Ya suman 68 días desde que comenzaron a exigir la liberación de los presos políticos, tras los anuncios de las liberaciones masivas por parte del gobierno encargado. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En el 2020, mientras millones de venezolanos estaban asfixiados por una economía con falta de divisas y encerrados lógicamente por la pandemia, Nicolás Maduro perdonó una deuda millonaria a la aerolínea Plus Ultra, ligada a los Rodríguez y con denuncias de corrupción. ¿Maniobra política o una muestra de la perversidad del poder en Venezuela? Nos cuenta Quique Frías. En un momento de pandemia y crisis económica acentuada, poco más de 6 millones de euros dejaron de ser cobrados por el régimen chavista, para entonces conducido por Nicolás Maduro, a la aerolínea española Plus Ultra, bajo sospecha por diferentes acusaciones de corrupción. La investigación señala que no fue un error administrativo, sino una decisión política. El régimen de Nicolás Maduro perdonó a la aerolínea española Plus Ultra intereses millonarios y aplazó el principal de una deuda de 6.1 millones tras una gestión ante las autoridades chavistas del empresario y comisionista Julio Martínez Martínez, íntimo amigo del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, de acuerdo con una investigación de El País. El nombre del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero de nuevo aparece en una trama relacionada a Venezuela. Señalado por años de ser un operador político a favor de Maduro internacionalmente, ahora se le acusa de presuntamente mediar entre Plus Ultra y el régimen venezolano en 2021. A pesar de las pruebas, el exmandatario dio un no rotundo recientemente cuando fue interrogado en el Parlamento español. ¿Ha tenido usted algo que ver en el rescate de Plus Ultra? O sea, quiero preguntarle si fue usted el facilitador del rescate, sí o no. A la primera pregunta que me hace su señoría, no, en absoluto. 6 millones de euros pueden parecer una cifra pequeña, aislada, pero en Venezuela equivale a una inyección importante en divisas para estabilizar un tipo de cambio golpeado por años de malos manejos y decisiones desde el poder. Equivale al pago de cientos de pensiones y jubilaciones de ciudadanos de la tercera edad, que batallan muchas veces solo debido a la migración. Este tipo de decisiones dan testimonio de la perversidad y el divorcio que desde el poder se tiene para el sufrimiento de sus gobernados. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Tras la captura de Nicolás Maduro, hace 73 días, el chavismo intenta contener el impacto político y proyectar unidad.
Mientras dirigentes como Diosdado Cabello refuerzan el discurso oficial, el movimiento parece aplicar un manual de crisis para administrar la transición sin reconocer fracturas internas. Pero a estas alturas, ¿quién crees que controla realmente el poder dentro del chavismo? Los mismos que siempre lo han hecho. El poder está diseminado. Los Rodríguez, Diosdado y el alto mando, este último es el más importante. Trump los controla, pero a su propio interés y ritmo. Sucede que no logramos entenderlo. El chavismo ya no existe. Solo hay que evitar que vuelvan cuando se vaya Trump del poder. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Israel anuncia eliminación del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani. El Ministerio de Defensa de Israel anunció la eliminación de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y una de las figuras políticas más influyentes del régimen, durante una serie de bombardeos masivos contra infraestructuras estratégicas en Teherán, Shiraz y Tabriz. El ministro Israel Katz confirmó que el ataque ordenado directamente por Benjamín Netanyahu también acabó con la vida de Gholam Reza Soleimani, comandante de la milicia Basij, logrando impactar sedes de inteligencia y sistemas de lanzamiento de misiles para mermar la capacidad militar iraní. Pese al anuncio, el entorno de Larijani publicó una carta manuscrita sin fecha en redes sociales, mientras Israel sostiene que estas operaciones han hecho retroceder décadas la infraestructura estratégica de Teherán. Trump dice que la OTAN comete un error muy tonto por no apoyarlo en la guerra de Irán y que no necesita su apoyo en Hormuz. El presidente Donald Trump calificó de error muy tonto la negativa de la OTAN y de aliados clave como Japón y Australia de unirse a una coalición militar para desbloquear el estrecho de Hormuz, actualmente obstruido por el conflicto con Irán. Ante el rechazo de los socios, quienes argumentan que esta no es su guerra y que la zona queda fuera del ámbito de la alianza, Trump respondió con dureza afirmando que Estados Unidos ya no necesita ni desea su ayuda tras haber diezmado al ejército iraní. Además, el mandatario reiteró sus críticas al carácter unilateral de la OTAN, sosteniendo que su país invierte fortunas en proteger a naciones que no le corresponden el apoyo en momentos críticos. El hambre afectará a 45 millones de personas si la guerra en Irán se extiende hasta junio. El director ejecutivo adjunto del Programa Mundial de Alimentos, Karl Skau, advirtió que la prolongación del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán hasta junio podría sumar 45 millones de personas a las otras 319 que se encuentran en hambre global, debido a una crisis logística y de suministros sin precedentes desde la pandemia, el bloqueo del estrecho de Hormuz y el encarecimiento del transporte ha disparado los costes operativos en un 18%, interrumpiendo no solo la ayuda humanitaria, sino también el flujo del 25% de los fertilizantes mundiales, lo que amenaza directamente la producción agrícola en regiones vulnerables como el África subsahariana y Asia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el lunes un posible bombardeo por parte de Ecuador en el lado colombiano de la frontera, donde operan grupos narcotraficantes, y advirtió que espera los resultados de una investigación para evitar ir a una guerra. La causa tiene que ver es con el precio de los alimentos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el lunes un posible bombardeo por parte de Ecuador en el lado colombiano de la frontera, donde operan grupos narcotraficantes. El mandatario izquierdista, que sostiene una disputa comercial con su par ecuatoriano Daniel Noboa, aseguró que su gobierno tiene pruebas de un ataque con una bomba lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe.
Ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Ya van muchos estallidos, etcétera, ya hay una grabación que creo debe hacerse pública. Petro agregó que pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que actúe ante este supuesto bombardeo y aseguró que quiere evitar ir a una guerra. Me enorgullezco de haber sacado a Colombia del peligro de misiles, pero que están cayendo por todo el mundo ahora. Colombia y Ecuador están en una guerra comercial desde febrero, cuando Noboa impuso aranceles a su vecino al reclamar a Petro por supuestamente no hacer suficientes esfuerzos para combatir el narcotráfico en la frontera. Petro respondió con la misma medida, y pese a diferentes esfuerzos diplomáticos, la crisis se mantiene. Las fuerzas ecuatorianas dieron inicio el domingo a una ofensiva antinarco de 2 semanas, con apoyo de Estados Unidos. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.